Historia 1. Mi nombre es Juan y tengo 32 años. Siempre he tenido una fascinación por los lugares remotos y cargados de misterio. Así fue como, después de meses de planificación, logré convencer a mis amigos de hacer una excursión a un pequeño pueblo en las montañas, famoso por sus historias de fantasmas y extrañas desapariciones. La emoción nos invadía mientras avanzábamos por el sinuoso camino que nos conducía al pueblo. Cuando finalmente llegamos, la primera impresión fue que el tiempo se había detenido allí. Las casas de madera, algunas de ellas en ruinas, y las calles empedradas parecían sacadas de otra época. Los lugareños, con sus miradas reservadas, nos recibieron con un silencio incómodo. Al instalarnos en la antigua posada del pueblo, una construcción que parecía haber visto mejores días, el dueño, un anciano de aspecto lúgubre, nos advirtió: «No os aventuréis más allá del río al anochecer». Sus palabras quedaron grabadas en mi mente, pero las desestimamos como simples supersticiones de un pueblo alejado de la modernidad. Antes de seguir con esta espeluznante aventura, asegúrate de suscribirte para no perderte los eventos aterradores que estamos a punto de vivir. Esa primera noche, mientras nos acomodábamos, comenzaron los primeros signos inquietantes. Desde la ventana de nuestra habitación, podíamos ver el bosque que rodeaba el pueblo, oscuro y denso, como una masa impenetrable. De repente, un sonido extraño, como de ramas quebrándose bajo un peso invisible, nos hizo mirar nerviosamente a nuestro alrededor. Luego, susurros tenues parecían emerger de las sombras, voces que no logramos identificar, pero que sin duda provenían de algún lugar cercano. El amanecer nos trajo algo de alivio, y decidimos explorar el pueblo con la luz del día. Mientras caminábamos por las calles empedradas, notamos que algunas áreas estaban marcadas con símbolos extraños, tallados en las paredes de las casas y en los árboles cercanos. Los habitantes, aunque amables, nos miraban con una mezcla de curiosidad y advertencia. En una pequeña tienda, el dueño nos dijo en voz baja: «Hay lugares que es mejor no visitar, especialmente si no queréis atraer mala suerte». Nuestra curiosidad se incrementó con cada nueva advertencia, y la inquietud comenzó a instalarse entre nosotros. No podíamos evitar sentir que algo no estaba bien, como si una presencia invisible nos estuviera observando. Decidimos aventurarnos más allá del pueblo, hacia los límites del bosque, ignorando las crecientes señales de peligro. Mientras más nos adentrábamos, más palpable se volvía la sensación de ser vigilados, y una extraña mezcla de fascinación y miedo nos impulsaba a seguir adelante. La tensión aumentaba con cada paso, y en ese momento aún no sabíamos que esa decisión marcaría el comienzo de nuestra pesadilla. Nuestro grupo, compuesto por mis amigos y yo, había ignorado todas las advertencias y continuado con nuestra exploración. Mientras nos adentrábamos más en el bosque, la vegetación se volvía más densa y el aire parecía cargado de una energía pesada y opresiva. Encontramos un sendero casi oculto por la maleza, que nos llevó a una pequeña explanada rodeada de árboles altísimos. En el centro, había un altar de piedra cubierto de musgo y enredaderas, con inscripciones que parecían tan antiguas como el mismo bosque. El descubrimiento del altar nos dejó perplejos y algo inquietos. Las inscripciones eran indescifrables, pero claramente no eran simples decoraciones. Había algo profundamente perturbador en aquel lugar, algo que hacía que la piel se nos erizara. Mientras intentábamos entender el significado de las inscripciones, una figura espectral apareció a unos metros de nosotros. Era una forma nebulosa, apenas visible, pero lo suficiente para hacernos retroceder con el corazón acelerado. Nadie se atrevió a moverse ni a hablar, paralizados por el miedo. El primer evento paranormal fue solo el comienzo. Esa noche, en la posada, los fenómenos se intensificaron. Las puertas se cerraban solas con un estruendo, y sombras inexplicables se movían en los espejos. Mi amigo Marcos,
desapareció por unos minutos. Lo encontramos en el mismo lugar donde había estado, pero parecía no recordar lo sucedido y estaba completamente desorientado. La desesperación comenzó a apoderarse de nosotros y empezamos a discutir sobre si deberíamos marcharnos inmediatamente o quedarnos y tratar de entender lo que estaba pasando. A pesar del terror que sentíamos, la curiosidad y el deseo de encontrar respuestas nos impulsaron a quedarnos. Al día siguiente, decidimos volver al altar para intentar obtener más información. Esta vez, llevamos con nosotros una cámara para documentar lo que encontráramos. Al llegar, notamos que el altar había cambiado de alguna manera. Las inscripciones parecían más nítidas, casi como si hubieran sido renovadas durante la noche. Mientras grabábamos, la figura espectral volvió a aparecer, esta vez más cerca y más definida. Se escucharon susurros, palabras ininteligibles que nos llenaron de pánico. Intentamos huir, pero cada camino que tomábamos parecía llevarnos de vuelta al altar. Era como si estuviéramos atrapados en un bucle sin fin, sin posibilidad de escape. La desesperación se convirtió en histeria cuando empezamos a notar que uno de nuestros amigos, Ana, había desaparecido. La buscamos frenéticamente, gritando su nombre, pero no hubo respuesta. Cuando finalmente la encontramos, estaba en trance, murmurando palabras que no logramos entender. Fue entonces cuando comprendimos que no solo estábamos enfrentando algo sobrenatural, sino que también nuestra cordura estaba en juego. El regreso a la posada fue un caos. Las manifestaciones paranormales no cesaban, y la tensión entre nosotros crecía. Marcos comenzó a comportarse de manera errática, como si algo lo estuviera controlando. La situación se volvía insostenible, y la sensación de peligro inminente se hacía cada vez más palpable. No sabíamos cómo salir de aquel infierno en el que nos habíamos metido, pero una cosa era clara: si no encontrábamos una solución pronto, podríamos no sobrevivir a esta pesadilla. La situación había alcanzado un punto crítico. La noche era cerrada y el aire frío y denso dificultaba la respiración. Marcos seguía comportándose de manera errática, hablando en susurros y mirando hacia la nada. Ana, aunque había salido del trance, estaba visiblemente afectada, temblando y sollozando en silencio. Sabíamos que debíamos escapar de ese lugar antes de que fuera demasiado tarde. Decidimos hacer un último intento de huida. Nos dividimos en dos grupos para aumentar nuestras posibilidades de encontrar una salida. Llevábamos linternas y cualquier objeto que pudiera servirnos como arma, aunque sabíamos que poco podrían hacer contra lo que estábamos enfrentando. El pánico estaba grabado en nuestros rostros, pero no había tiempo para dudar. Nuestro grupo, compuesto por Marcos, Ana y yo, tomó el camino que conducía hacia el borde del bosque. Avanzábamos rápidamente, intentando no mirar atrás. De repente, Marcos se detuvo y comenzó a gritar, afirmando que veía figuras moviéndose entre los árboles. Traté de calmarlo, pero su miedo era contagioso. Ana empezó a llorar nuevamente, y su llanto resonaba en la oscuridad como un eco sin fin. Fue entonces cuando escuchamos los gritos desgarradores del otro grupo, que se habían dirigido en la dirección opuesta. Nos giramos, y vimos cómo una figura espectral se alzaba frente a ellos, bloqueándoles el paso. Sin pensarlo dos veces, nos lanzamos a correr. La adrenalina nos impulsaba, y solo pensábamos en salir de aquel infierno. Mientras corríamos, tropezamos con una pequeña cabaña abandonada. Nos refugiamos allí, intentando recuperar el aliento. La cabaña era vieja y estaba llena de polvo y telarañas, pero al menos nos daba una falsa sensación de seguridad. Marcos, aún agitado, se acurrucó en un rincón, mientras Ana y yo intentábamos pensar en un plan. El silencio fue roto por un fuerte golpe en la puerta. Nos miramos con terror, sabiendo que la entidad que nos había estado persiguiendo no estaba dispuesta a dejarnos ir. Sin otra opción, decidimos enfrentarlo.
Abrí la puerta lentamente y allí estaba, la figura espectral, flotando en el aire. Sus ojos brillaban con una luz macabra. El enfrentamiento fue breve pero aterrador. Ana, en un acto de valentía, arrojó una antorcha improvisada hacia la figura, que pareció retroceder. Aprovechamos ese momento para escapar de la cabaña y correr sin mirar atrás. No sabíamos hacia dónde íbamos, solo queríamos poner la mayor distancia posible entre nosotros y aquel horror. Finalmente, al amanecer, llegamos al borde del pueblo. El primer rayo de sol nos dio la esperanza que tanto necesitábamos. Cruzamos el límite del pueblo y sentimos como si una pesada carga se levantara de nuestros hombros. Sin embargo, la sensación de ser observados nunca nos abandonó. En los días siguientes, volvimos a nuestras vidas, pero nada volvió a ser igual. La experiencia nos había dejado marcados para siempre. Marcos necesitó terapia para superar su trauma. Y Ana, aunque más fuerte, llevaba consigo las cicatrices del miedo. Yo, Juan, aún tengo pesadillas con ese lugar y las figuras espectrales que nos persiguieron. Nunca supimos qué fue exactamente lo que encontramos en ese pueblo, pero una cosa era segura: el terror que vivimos fue real, y las sombras de esa experiencia aún nos persiguen. Decidimos no hablar más del tema, pero en las noches más oscuras, cuando el silencio se hace profundo, no puedo evitar recordar esos días y el miedo que nos consumió. Historia 2. Me llamo Juan Pérez y tengo 30 años. Llegué a este pequeño pueblo con la esperanza de encontrar una historia interesante para mi periódico, pero desde el primer momento en que pisé sus calles, supe que algo andaba mal. La atmósfera era pesada, opresiva, como si el aire estuviera cargado de secretos oscuros. Los habitantes me miraban de reojo, susurraban entre ellos y se apartaban cuando intentaba acercarme. Parecía que querían mantenerme al margen de algo que no querían que descubriera. Me registré en la única posada del pueblo, un edificio viejo y mal iluminado que solo añadía a la sensación de inquietud. El dueño, un hombre mayor de expresión severa, me entregó la llave de mi habitación sin decir una palabra. Esa primera noche no pude dormir bien. Los crujidos en las paredes y el viento que silbaba a través de las ventanas rotas me mantenían alerta. En un momento, juré haber visto sombras moviéndose fuera de mi ventana, pero cuando miré más de cerca, no había nada. A la mañana siguiente, decidí explorar el pueblo. Mientras caminaba por las calles polvorientas, noté varias casas abandonadas y en ruinas. Pregunté a algunos vecinos sobre ellas, pero todos evadieron mis preguntas. Finalmente, en una de esas casas encontré un viejo diario escondido bajo una tabla del suelo. Las páginas estaban amarillentas y desgastadas, pero aún se podían leer. Mencionaba desapariciones y rituales extraños, describiendo con detalle cómo los habitantes parecían estar involucrados en algo siniestro. Cada vez que intentaba hablar con alguien sobre el diario, me encontré con más murallas de silencio. La tensión aumentaba y una sensación de peligro constante se cernía sobre mí. Sentía que estaba a punto de desenterrar un secreto que el pueblo había intentado enterrar por mucho tiempo. La curiosidad y el hallazgo del diario me impulsaron a investigar más a fondo. Me adentré en el bosque que rodeaba el pueblo, siguiendo pistas vagas y referencias crípticas del diario. Sentía que cada paso me llevaba más cerca de algo oscuro y peligroso. Los árboles altos y las sombras profundas contribuían a mi creciente paranoia. Mientras exploraba, encontré restos de lo que parecían ser rituales antiguos, círculos de piedras, marcas talladas en los troncos de los árboles y velas derretidas. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda al darme cuenta de que estaba en terreno peligroso. Volví al pueblo y traté de hablar con más habitantes,
pero sus actitudes se volvieron más hostiles. Uno de ellos, una anciana con mirada severa, me tomó del brazo y susurró: «Vete antes de que sea tarde». Esa advertencia me hizo dudar, pero mi instinto periodístico me empujó a seguir. Decidí explorar una cabaña abandonada que había visto en el bosque. La cabaña estaba en un estado deplorable, con ventanas rotas y techos caídos. Dentro, encontré evidencia de prácticas macabras, símbolos extraños pintados en las paredes y restos de animales sacrificados. Mi corazón latía con fuerza cuando me di cuenta de que estaba en el epicentro de algo verdaderamente siniestro. Al revisar el diario una vez más, las piezas empezaron a encajar. Las desapariciones, los rituales, todo parecía apuntar a un culto o secta que controlaba el pueblo desde las sombras. Sentía que me vigilaban, y los signos de que alguien me seguía se hicieron cada vez más evidentes. Huellas alrededor de la posada, sombras moviéndose en la periferia de mi visión. La tensión era palpable, y mi paranoia aumentaba. Sabía que me estaba acercando peligrosamente a la verdad, y que el peligro era real y constante. La situación se volvió insostenible cuando empecé a notar que estaba siendo vigilado constantemente. Las huellas alrededor de la posada y las sombras que veía cada noche eran pruebas suficientes. Desesperado, decidí confrontar a una de las pocas personas que habían sido amables conmigo, una mujer mayor, llamada Marta. Marta finalmente cedió, y me reveló la verdad que el pueblo intentaba ocultar. Estaban bajo el control de una secta que realizaba sacrificios humanos para mantener su prosperidad. El horror de la revelación me dejó sin aliento. Antes de poder procesarlo por completo, fui capturado por miembros de la secta y llevado a un claro en el corazón del bosque. El lugar estaba preparado para un ritual, con símbolos tallados en el suelo y velas encendidas formando un círculo. Mi corazón latía desbocado mientras intentaba buscar una forma de escapar. En el momento en que los miembros de la secta comenzaron a recitar cánticos extraños, aproveché un descuido para zafarme y correr. Herido y desorientado, logré evadir a mis captores y huir a través del denso bosque. La adrenalina me mantenía en pie, pero la sensación de ser perseguido no desaparecía. Finalmente, llegué a la carretera principal y encontré ayuda en un camión que pasaba. Aunque escapé con vida, el trauma de esa noche me perseguirá por siempre. De vuelta en la ciudad, intenté advertir a otros sobre el peligro en el pueblo, pero sin pruebas concretas, mi relato fue recibido con escepticismo y burla. Me quedé con el conocimiento de lo que realmente sucedía en ese lugar maldito y con la promesa de nunca volver. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y darle like al video. Comparte tus propias historias o experiencias en los comentarios. Nos encantaría leerlas. Hasta la próxima.